para lo que es diagramas de fases, aquí tenemos unos claros ejemplos. En este caso, tenemos dos ejemplos de lo que es solubilidad ilimitada. En el primer caso, en lo que es el hielo. El vapor es agua, el hielo es agua. A los dos juntarse, es una mezcla que se puede decir que es homogénea. Son de características iguales. Entonces se puede determinar que es solubilidad ilimitada. En el caso del ejemplo, tenemos agua, tenemos alcohol. Al juntarse por ser iguales, también es un caso de solubilidad ilimitada. En los dos casos se genera una sola fase. Si en el ejemplo B yo echo más agua o más alcohol, sigue siendo una mezcla líquida. Entonces, estos dos son solubilidad ilimitada, porque generan una sola fase. En el ejemplo de acá de abajo, podemos decir que es solubilidad limitada, porque al ser el agua y la sal diferentes, hacen fases diferentes también. Por ejemplo, si en el caso de acá yo echo más sal al agua, se forma un precipitado, lo cual hace que se genere una segunda fase, por cual se le llama solubilidad. Ya. Bueno, profesor, yo soy Katiuska Ramos Cente y les voy a hablar sobre los materiales. Los materiales en estado sólido pueden estar formados en varias fases. La combinación de estas fases define muchas propiedades que tendrá el material. Por esa razón, se hace necesario tener una herramienta teórica que permita describir qué estarán presentes en el material. Esa herramienta teórica se llama diagrama de fase. Las fases sólidas en un material tienen las siguientes características. Los átomos que forman la fase de la misma estructura o arreglo. La fase tiene la misma composición química en todo su volumen. Presenta las mismas propiedades físicas. Posee una interfase definida en su entorno. Asimismo, los materiales puros solamente poseen una fase. Las aleaciones pueden ser dos o más fases presentes al mismo tiempo. Una aleación se define en una solución de estado sólido. Una solución no es más que la mezcla de dos o más elementos químicos. Un diagrama de fases es un mapa que describe las fases que presenten en un material en función a las variables termodinámicas. ¿Qué tipo de información podemos obtener de un diagrama de fase? Bueno, lo primero que debemos saber es que el diagrama de fase tiene dos rectas. El primero, esta recta, que es donde figuran las temperaturas. Esta recta, que es donde figura la concentración de cada elemento, ¿no? En este caso, como es una aleación binaria de cobre y níquel, podemos ver que en este punto la aleación contendría 100% de níquel, el cual tiene una temperatura de fundición de 1500 grados centígrados. Ahora, conforme vayamos avanzando en esta recta hacia la derecha, el porcentaje de concentración de níquel irá disminuyendo y asimismo el porcentaje de concentración del cobre irá aumentando. Quiere decir que si nos ubicamos en este punto medio, la aleación tendrá 50% de níquel y 50% de cobre. Si nos vamos desplazando hacia la derecha, en este punto la aleación tendría una concentración de 100% de cobre. ¿Qué otro dato podemos obtener? Por ejemplo, desde el punto de vista de la solubilidad, podemos ver que esta aleación binaria es soluble tanto en la fase líquida, la fase sólida, como también en esta área, en las cuales hay fase líquida y fase sólida. ¿Qué otro dato podemos obtener del diagrama de fases? Por ejemplo, podemos determinar qué cantidad de porcentaje de cada elemento hay en la aleación a una determinada temperatura. Por ejemplo, que nos den el punto A. Trazamos una línea vertical y aquí calculamos. En este caso, el punto A, que está en la fase líquida, tiene un 36% de níquel y 67% de cobre. Por ejemplo, si nos dan el punto C se encuentra en una fase sólida. Este punto C tiene un 45% de níquel y 55% de cobre. Supongamos que nos dan el punto B, que está
en una fase en la cual hay tanto líquido como sólido. Trazamos una línea vertical y aquí tenemos un 70% de níquel y 30% de cobre. El eje vertical va a ser con respecto a temperatura y el eje horizontal va a ser con respecto a porcentaje del componente o del elemento, disculpe. Entonces vamos a tener, como es una solubilidad de aleación binaria, vamos a tener dos elementos, uno que es A y otro que es B. Entonces, para leer A, el porcentaje de A va a ser creciente del lado izquierdo hacia el lado derecho y el elemento B va a ser creciente del lado derecho hacia el lado izquierdo. Bien. Vamos a empezar a reconocer estas líneas. Bien, vamos a tener esta primera línea que va a ser la línea eutéctica, donde la parte líquida va a llegar a convertirse rápidamente en parte sólida. Ahora, esta línea que vemos aquí va a ser una línea líquida. De la misma manera, la línea que vemos aquí va a hacer referencia a una línea líquida. La línea que vemos que parte desde un punto de la línea eutéctica hacia un extremo, hacia una temperatura elevada, va a ser una línea de sólidos. Si nos vamos hacia el otro extremo del punto eutéctico hacia la derecha, vamos a tener una línea similar, que va a ser también una línea del punto eutéctico hacia la derecha, vamos a tener una línea similar, que va a ser también una línea de sólidos. Bien, ahora, cuando vemos en parte decreciente, en este lado de la gráfica vamos a tener una línea soluble. Bien, y de este otro lado de la gráfica también vamos a tener una línea, es la misma, soluble. Ahora, el punto que estamos viendo aquí, perteneciente a la línea eutéctica, va a ser un punto eutéctico. Ya. Ahora, una vez reconocido esto, vamos a empezar a ver cuáles son las áreas y más o menos qué interpretación hacen estas áreas, ¿no? La parte superior es líquida. Toda esta parte vendría a ser parte líquida. Ahora, se llama línea líquida, como vemos acá, porque a partir de esta línea para arriba, ya lo que es todo el elemento, toda la aleación, se va a tornar, como bien vemos, a ser un estado líquido. Esta parte de... Ahora, se llama línea líquida, como vemos acá, porque a partir de esta línea para arriba, ya lo que es todo el elemento, toda la aleación, se va a tornar, como bien vemos, a ser un estado líquido. Esta parte de esta área va a ser una parte líquida y una parte sólida. Por tanto, esta parte se va a reflejar como un alfa más L. En esta parte vamos a tener presencia sólida y presencia líquida. De este lado de la gráfica vamos a tener solamente parte sólida, que vendría a ser alfa. Ahora, si nos vamos hacia el otro lado del punto eutéctico hacia la derecha, vamos a tener similar a lo que vemos aquí, pero ya va a ser por otro sólido, vamos a llamarlo beta, pero también va a tener parte líquida. O sea, en este lado también va a tener una presencia sólida y una presencia líquida. Bien, y este otro punto va a ser parte sólida beta. Ahora, del punto eutéctico hacia abajo va a ser parte sólida, pero va a ser parte sólida alfa más beta.